Vamos a leer en Filipenses en el capítulo 4. Su camino nos enseña el Señor, nos guíe hoy. Amén. Filipenses capítulo 4, en el nombre del Señor. Amén. Filipenses capítulo 4. Muy bien. Daremos lectura a dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, en el nombre del Señor. Amén. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, así dice, ¿no?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si dejamos nuestros afanes, amén, por nada estamos afanosos y nos presentamos ante Dios con acción de gracias. Amén. Bendito sea el Señor, que sea el Señor hablando a nuestra vida, amados hermanos, amadas hermanas. Amén. ¿Cómo la paz de Dios puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús el Señor? ¿Cómo? No lo entendemos todo. En parte, dice las Escrituras. En parte. Es difícil cuando están ya frente a nuestros ojos y en nuestros oídos otros entendimientos instalados, afirmados, y los escuchamos todos los días. Y muchas veces bebemos de esas aguas, de esos entendimientos. ¿Cómo guarda el Señor nuestros corazones? Por medio de su paz, nuestros pensamientos, en un tiempo de tantas preguntas, de tantas cosas que el hombre ignora. Es un hecho que hoy el hombre es mucho más pequeño que antes. Me refiero que el hombre está menos altivo que antes. Todas las ciencias y todos los laboratorios están allí con un temblor en sus rodillas para poder permanecer. Porque hay juicio de Dios. No estoy refiriéndome a que esto es un juicio. Hermano amado, estamos bajo los juicios de Dios, como lo hemos dicho en otro domingo, permanentemente. Porque si no se revela para nuestro corazón la justicia de Dios que puede convencer a este mundo, ¿no?, de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, entonces habrá ira, se va a manifestar ira sobre nosotros. No podremos hacer bien las cosas. La paz de Dios que sobrepasa lo que se entiende hoy es una dádiva de Dios. Es una dádiva, es parte de esa dádiva de salvación para nuestra vida. Es una ganancia, es un fruto de su justicia, de su justificación, de su justicia sobre Cristo el Señor. Y cómo somos justificados
en Cristo el Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio, nuestro mediador es Jesucristo el Señor, nuestro gran Redentor, nuestro gran Salvador. Entonces, estamos bajo su paz, bajo su gracia, bajo su consuelo. ¿Cómo entonces es guardado nuestro corazón? Nosotros estamos en las manos del Señor. Jesús lo dijo. Nadie los arrebatará de mi mano, porque para Él, somos sus ovejas y ya ha dado su vida por nosotros. Y no habrá lobo que arrebate de su mano sus ovejas. Y añadió el Señor, mi Padre es mayor que yo, dijo el Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, y nadie puede arrebatarlos de la mano de nuestro Padre. Amén. Es grande, grande su poder. Es grande su amor, su paciencia para con los hijos, a sus hijos, para con su pueblo, para con la iglesia. Es grandísima, grandísima la obra de Dios en este mundo y no se ve, hay una potestad que ciega el entendimiento. Ahora, el que Dios nuestro Padre, cuando nosotros en acción de gracia presentamos nuestras peticiones, estoy afligido, Dios, estoy dolido, y yo cito la palabra y digo, el Señor llevó mi enfermedad y sufrió mis dolores y por su llaga fui curado, Padre, pero aquí estoy dolido y no entiendo. ¿Por qué siguen estos dolores, estas aflicciones, estos problemas en el trabajo? Y sobre todo, ¿por qué siguen estas luchas conmigo mismo, en mi alma? ¿Por qué? Entonces dice las Escrituras que si yo digo, aunque yo no lo entiendo, te agradezco por todo, dice, y doy gracias en todo, y en acción de gracia le presento la petición con ruego, dice. Y doy gracia, dice, la paz de Dios entonces viene y sobrepasa el alcance que yo tenga, el entendimiento que yo tengo, y guarda mi corazón en esa lucha y mis pensamientos quedan allí sujetos a Cristo Jesús el Señor. Ahora, hay necesidad de pensar en este minuto en algo. Quiere decir que nuestro Dios, nuestro Señor, no quiere que entendamos nada, que no importa. Que levantemos nuestras manos con acción de gracia y su paz, sobrepasando nuestro entendimiento, guarde nuestro corazón. Sí, Él quiere que así sea siempre. Más, Él quiere colaboradores, colaboradoras, un pueblo suyo que se apegue a Él, creciendo en la gracia y en el conocimiento, en el entender su voluntad, en entender no solo los tiempos humanos, sino también su tiempo para nosotros. Él anhela de nosotros la participación. Pablo cuando escribía eso, lo escribía desde momentos duros, difíciles, yo creo que con dolores en su cuerpo. Y yo me extiendo, dice, a lo que está delante. Mire usted, eso dice. Yo no quiero dejar esto así nomás. Yo quiero seguir adelante. Decía en otro de los versículos, yo estoy en estrecho, yo quiero terminar esto y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero sé que si quedo puedo ayudar. Ese entendimiento, sé que si quedo puedo seguir colaborando. Si alguno haya en mí, si yo puedo colaborar para consuelo, para afecto fraterno. ¿Cuánta necesidad hay de esto, no? A que tengamos el sentir de Cristo en nuestro corazón, dice el apóstol. Pablo le decía a los colosenses, yo tengo una lucha en mi alma, una gran lucha. Dice, quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por ustedes, por la iglesia de la Odisea. Usted ha leído la carta del Señor a la Odisea, ¿no?
Yo quiero que sean consolados sus corazones. Yo quiero que sean unidos en amor. Yo quiero que alcancemos, dice Pablo, pero en Cristo está hablando él, no algo personal. Hasta que alcancemos todas las riquezas, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento, dice, a fin de conocer, la finalidad es conocer el misterio de Dios, el Padre, de su Hijo Jesucristo. Que toda esta tierra esté sujeta a la voluntad gloriosa de Dios nuestro Padre. Yo anhelo, es una lucha que tengo con presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. El poder de Dios está en mí, dice Pablo, para hacerlo. Corregir una cosa. No, eso no se dice así. Esto es así. No mires así, no juzgues así. Y vamos, y vamos, y vamos. Y nos hallamos en el día a día con tantos afanes y tanta cosa. Me falta esto, me falta esto otro. Tampoco tengo esto. Teniéndolo todo, nos faltan tantas cosas. El Señor, ¿qué quiere de nosotros con respecto a eso? ¿Y cómo quiere? Es que aún así nos extendamos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios. Amén. Eso quiere el Señor. No quiere que nos dejemos todo tirado. Hay que proseguir a la meta. Amén. Hay que ir adelante. Amén. A la perfección, a la madurez. Entramos, dice Pablo ahí a los filipenses, a una escuela. Por eso le dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Mire, dice, aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, la paz de Dios que sobrepasa, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. De otra manera, dice, entramos en una escuela de que a veces tengo abundancia en todo. ¡Ay, no hay ningún afán! Y no aprendemos a compartir y que los dones del Señor estén en nosotros y lo demos todo, porque así vamos a irnos solo con la bendita salvación y gracia de Dios. Pero estas cosas de acá no. Entonces entramos en esa escuela de a veces tener mucha abundancia, o si no, entramos en la escuela en tener escasez. Y tenemos que decir, cuando estamos en escasez, todo, lo único que puedo hacer es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque si no, vienen los afanes, vienen las angustias, vienen las grandes complicaciones de nuestro corazón. No es que el Señor no quiera que entendamos. No es así. Es que no quiere afanes. No quiere que nosotros busquemos oportunidad, o sea, le demos oportunidad al mal, a la carne, para confiar en nuestras fuerzas, en nuestras seguridades, en nuestras respuestas, en cómo nosotros resolvemos los asuntos. Nosotros no debemos afanarnos, porque eso es como no considerar bien la paz de Dios en nuestra vida, su obra completa. Nosotros debemos tener una plena confianza en Él, ¿no? Y todo lo que haya en el día, lo que sea en el día, con acción de gracias al Señor. Nunca ansiosos, nunca afanados, nunca desesperados. Aleluya. Siempre pensar, no positivamente, pensar positivamente, buenas vibras. Líbrele el Señor de esas palabras. El Espíritu Santo no son vibras. No es lo positivo y lo negativo. No ocupe esas palabras. Líbrelo el Señor de eso. Hay abundante riqueza para entender la gloriosa voluntad del Señor, la maravillosa voluntad del Señor para con nosotros. Aleluya. Las palabras en el mundo, ¿cuáles son cuando algo no se entiende? Es un maldecir a otros y nos maldecimos, o como se nos decía en la exhortación, juzgar una cosa antes de tiempo. Estamos llenos en el mundo, llenos de prejuicio. Cuando en el mundo hacemos mal las cosas, ¿qué se dice? ¿Qué se dice en el mundo? Cuando se hacen las cosas sin entendimiento, sin paz.
¿cómo fui a hacer esto tan? Y mencionamos, nos tratamos de brutos, de tontos, de bestias, etc. Así decimos. ¿Qué fui? ¿Para qué fui? ¿Sí o no? Así somos. Nos mordemos y nos enojamos. No quiere esa vida el Señor. No quiere esa vida. Mire lo que dice el salmista. Asaf, es un salmo de Asaf. El Salmo 73, usted lo recuerda. Cuando uno ve todo lo que pasa en el mundo, dice, y uno ve todas las cosas que hay en el mundo, tantas cosas, ¿cómo entender lo que uno está viendo, no? Léalo en su casa. Entonces dice, Salmo 73, ¿no? En el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía, dice, punzadas. ¿Ha tenido tanta amargura en su corazón por lo que pasa a su alrededor que a veces usted tiene como, no son simples taquicardias, no, es punzadas de dolor por lo que pasa, ¿no? Dice que eso sucedía, dice este salmista también, porque había falta de luz en el entendimiento, falta de comprender, de ver lo del Señor. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. A veces pasa así y no entendemos y oramos, ni siquiera nuestro razonamiento nos alcanza. Y ahí viene lo que sobrepasa nuestro entendimiento, la paz del Señor, porque dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Esa es la paz de Dios, que nos toma, estamos asustados, se viene a caer el mundo encima, y la mano de Dios nos toma fuerte, y el mundo parece que se está cayendo. Me toma de la mano derecha, me empieza a enseñar el Señor. Por eso dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El punto es que a veces dejamos el consejo del Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero a veces nos comportamos como un animalito sin entendimiento. Sin entendimiento. El salmista en el Salmo 32, Salmo 32, dice así. El Señor dice, verso 8, Salmo 32, 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo te voy a estar mirando, sobre ti fijaré mis ojos, yo voy a poner atención, voy a entrenarte, te voy a formar, te voy a enseñar, te haré entender, te enseñaré el camino. No seamos, dice, como el caballito, como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, ¿no? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Muchas veces he oído, hermano, en el trabajo pastoral, por gracia del Señor, que dicen, yo quiero que Dios me agarre nomás y me tome fuerte. A veces queremos como esos sacudones de Dios y ahora sí entiendo, ahora desperté, Señor, sí, ahora te voy a obedecer. No quiere el Señor que tengan que estar sujetándonos con cabestro, por decir así, ¿no? Y la cabeza, no, imposible, porque tenemos debajo de la lengua un fierro ahí que, pobre de mí, y aunque me den espolones, es que no quiere eso el Señor. No es así. ¿Qué decía Isaías, el Señor hablando, no? Isaías, el profeta. El buey ya dejó sus propias fuerzas humanas, ¿no? Su vigor humano, en el sentido de su machismo, de su capacidad. Ahora es un buey, hasta su forma cambió. El buey conoce a su dueño. Y el asno, dice, conoce el pesebre de su Señor. ¿Por qué mi pueblo? ¿Por qué no entiende? Porque ese es el punto. A veces nos comportamos como lo hacen las personas de afuera. Como pueblo del Señor, hoy vivimos en un tiempo, hermanos, no siempre es así, pero estamos viviendo un tiempo de mal aprendizaje. Un aprendizaje no correcto, no bueno, de malos hábitos.
siendo creyentes, creemos. Estudiamos las escrituras, los textos bíblicos. Nos presentamos los domingos, como antes, siempre en culto al Señor. Pero no nos hemos dado cuenta que debemos prepararnos para los tiempos, en el entendimiento, para los tiempos difíciles. Tiempos en que lo que yo pensaba y que entendía con mucha claridad, voy a estar en alguna situación, en alguna prueba, sea familiar o personal, se me va a oscurecer todo y no voy a entender nada. Tendré todas las escrituras frente a mí, pero estaré así, como dice la escritura, a propósito de los suyos, como con el entendimiento embotado. No hay caso, ahí está. Y no voy a poder entender. Por eso necesito tener esa dependencia con el Señor. Necesito tener esa íntima dependencia como cuerpo, como familia del Señor. Voy a invitarles a que veamos algo de esto en el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías. Jeremías, en el capítulo 9 de Jeremías. Acá se refleja algo que le pasa al pueblo de Dios. Por eso es que cito, como el Señor nos mandó, a los profetas. Isaías, Jeremías. En su contexto hay mucho más. Esto mismo que aparece aquí está en Isaías. Pero en el capítulo 9 de Jeremías, él dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas. Como que no es hidrocefalia, hermano. No. Es una forma, una figura en que el profeta quiere describir la necesidad de llorar mucho, dice, ¿no? Y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche, ¿no? Las penas, los muertos, ¿no? De la hija de mi pueblo. ¿Han sido consolados los corazones de todos los hermanos que han sufrido en este tiempo en el mundo entero? ¿Cómo han llorado los hermanos en este tiempo? La verdad es que a veces uno quisiera un albergue mientras camina en el desierto, ¿no? A veces es como un desierto nuestra vida, nuestro servicio. Y uno quisiera un albergue, algo en que guarecerse. El Señor, que conoce todas esas circunstancias, Él sabe bien, ¿no?, el momento más apropiado para que lo que yo esté viviendo pueda, por su gracia, en revelación de Él, pueda yo entenderlo. Es necesario, porque, mire, yo les decía, malos hábitos como pueblo, acá se describe esto, ¿no? Como dice Santiago, como un adulterio del corazón, una prevaricación, ¿no? Habla de una lengua, así dice, ¿no?, que lanza mentiras como un arco, ¿no?, que no se fortalece uno en la verdad en la tierra, ¿no? Hemos procedido con mal, dice, guárdese cada uno de su compañero, dice el versículo 4, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. No sé si usted sabe, hermana, hermano, pastor, pero hay dolor, hermano, porque como hermanos o como familia de la fe estamos muy divididos, muy separados, muy lejos del estándar, por decir así, muy lejos de el nivel, ¿no?, la estatura, dice Pablo, del hombre que Dios quiere en medio de este mundo. Hay muchas de estas cosas. Cada uno engaña a su compañero, ninguno habla verdad. Uno se acostumbra, después la lengua se acostumbra a hablar mentiras, ¿no? Así es. Bueno, y describe esto que no, yo los voy a probar, dice, yo los voy a refinar, dice el Señor, ¿no? Pero es algo duro, doloroso, que nosotros, en el pueblo del Señor, ¿no?, con su boca dice paz a su amigo, pero dentro en el corazón hay una acechanza hacia los hermanos.
No quiere el Señor eso. No es agradable delante del Señor eso. Es muy, muy grave. El escritor Santiago, cuando habla esto de la lengua, es algo muy serio, hermano, para el pueblo de Dios. Muy serio, es algo grave. Grave. Y Dios lo conoce. El Señor lo conoce. En el versículo 12 dice, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca del Señor? La boca del Señor para que pueda declararlo. ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Asolada como desierto. ¿Por qué estamos así? No, Pablo le decía a los corintios frente a una situación difícil para toda la iglesia, ¿acaso no hay uno sabio entre ustedes? ¿No hay un entendido que pueda examinar y pueda juzgar? Entonces se vuelven peleas, se vuelven contiendas. Sabiduría, dice Santiago, que no es de lo alto, es semejante a lo del mundo, no a lo que el Señor quiere, no a lo que el Señor quiere. En el versículo 14 dice, se fueron tras la imaginación de su corazón. Y eso pasa tanto en el pueblo de Dios hoy. ¿Cómo se va a entender el plan del Señor, los misterios del Señor, si entramos en imaginaciones humanas, en visiones, dirá el mismo profeta, del propio corazón, y empezamos a hablar cosas que no están conforme a las Escrituras? Eso trae tiniebla, trae confusión al corazón, ¿no? Dice en el versículo 19, ¿cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados. Era un pueblo que debía ser luz para todos. Estamos no bien, hermanos. Levántate, hermano, ayúdanos, ayudémonos unos a otros en esto. No podemos ser como vergüenza para en el mundo y para la obra que Dios ha hecho con nosotros. No debemos seguir así. No está bien, no es agradable ante los ojos del Señor. Miren, el verso 20 dice a las mujeres, oíd, mamás, hijas, ¿no? Reciba la palabra del Señor. ¿Por qué deben las hermanas preocuparse? Porque por la ventana, dice, ¿no?, va a entrar la muerte a las casas. Dice que para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Versículo 22 dice, así ha dicho el Señor, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojo tras el segador. ¿Por qué tienen que los niños de los creyentes, tan luego, antes incluso de la adolescencia, entrar en tantas rebeldías? ¿Por qué tantos creyentes dicen, como los de afuera del mundo, que no han conocido al Señor? No sé qué hacer con mis hijos. ¿No será que no sabemos qué hacer en la adolescencia? ¿No sabemos qué hacer con ellos en la adolescencia? Porque no supimos hacer lo que debíamos hacer en su niñez. Instruye al niño en su camino. No se va a apartar de él cuando sea viejito. Amén. Es tarea nuestra, mamás, hermanas. El capítulo allí, ¿no?, versículo 23 dice, así ha dicho del capítulo 9, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero. Alábese cada uno de nosotros si yo he entendido
aquello que el Señor quiere aconsejarme, aquello que el Señor quiere mostrarme, ¿no? No seguir el camino de las otras naciones. Dice en el capítulo 10, verso 2, dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. El Señor dijo que vendrían señales, principios de dolores, pero no dijo, lloren y el papá les va a consolar. No dijo eso. Dijo que debiéramos estar advertidos. Nosotros no nos puede pillar como un ladrón la situación. Debemos estar advertidos clarito. Ahí viene, ya está entrando. Saber cuándo venga. ¿Ah? Entonces, no podemos decir, pero mire lo que pasa con esto, hermano. No se aflija su corazón. El Señor está en su templo, en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra, dice. Eso dice. Calle delante de Él toda la tierra. Porque el Señor está en su santo templo. Esa es la voluntad de Dios. No seguir el camino de otras naciones. El versículo 23 dice, del mismo capítulo 10 dice, versículo 23, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros no podemos ordenar nuestros propios pasos. Le repito, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. No podemos nosotros guiar solos nuestro camino, ¿no? Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Debemos poner estas cosas a los pies del Señor. Que sea el Señor que conoce todas las cosas, quien tome esto y nos guíe y nos enseñe. Que sea el Señor, no nosotros, sino que sea el Señor. Amén. Amén. Recuerden ustedes a Samuel, el jovencito que Ana tuvo, ya anciana, que el Señor le dio, que fue después un varón sacerdote colaborando con Elí, después fue un profeta y finalmente un juez en Israel, el último. Un hombre tan completo en todo, pero pasó por etapas necesarias de entendimiento. Crecía en sabiduría, crecía en gracia, pero aún así era algo que no lo hacía porque el Señor se lo revelaba, sino porque lo veía como los demás lo hacían, ¿no? No había revelación, no había luz de Dios con frecuencia. La palabra del Señor escaseaba, la palabra como revelación. Y Dios llama a Samuel ya siendo un joven. Necesitamos esa voz de Dios que nos diga, hace años que estás en la iglesia. Tal vez fuiste presentado al Señor. Claro, como Samuel, consagrado al Señor. Pero necesito saber, conocer el camino, Señor. Revélame tú lo que yo debo hacer, lo que yo debo hablar. En Deuteronomio 29, Moisés le dice al pueblo, ustedes vieron primero todas las obras del Señor, grandes obras, milagros con que el Señor los sacó de Egipto. También pasaron por el mar, pero hasta ahora el Señor no os ha dado corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír. A veces pensamos nosotros que las señales deben ser señales físicas y no lo que significan esas señales. Cruzamos el mar en seco, pero eso el apóstol Pablo en la sabiduría de Dios dice, eso significa ser bautizados en Cristo Jesús el Señor. Que el Señor nos dé un corazón para entender. Él quiere que entendamos. Amén. Él quiere que aprendamos. Él quiere que identifiquemos sus pisadas, las pisadas del Maestro. El apóstol Pablo le dice a los efesios, hablando de esto, le dice que ya requiere, dice, les digo y requiero, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya dejemos. Así dice, ¿no? Dejemos esa vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya no quiere el Señor que la paz de Dios que sobrepasa un entendimiento entenebrecido. No es así. No es así. No debemos ajustarnos. El Señor nos va a guardar.
El Señor nos va a pastorear, nadie nos va a arrebatar de su mano, pero el Señor quiere que entendamos bien, que aclaremos bien. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, ustedes han aprendido de Cristo, dice el versículo 20. Ustedes han aprendido de Él, si en verdad le hemos oído a Él, si por Él hemos sido enseñados, dice. Entonces dejemos la pasada manera de vivir, renovémonos, se ha renovado, dice, el espíritu de nuestra mente. Amén. Pablo a los romanos dice que debemos entender que hay un culto nuevo al Señor en el espíritu, que debemos entender también que debemos ser transformados por la renovación, por medio de la renovación del entendimiento, una nueva forma de hablar. Pastor, tantas cosas, sí, amado hermano, pero son buenas. Amén. Son en la justa medida. Conoce el Señor cada uno de nosotros y ninguno de nosotros va a tener una carga mayor que la que podemos soportar. Él nos va a guiar, no nos va a dejar. Pero tenemos que entender, tenemos que ir adelante, no nos podemos quedar. Que pidamos al Señor, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no? Alumbra, dígale, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Muéstrame, Señor, tu esperanza, muéstrame tus riquezas, muéstrame tú el poder con el cual levantaste a Cristo de entre los muertos. Muéstrame esa esperanza que es Cristo, que va creciendo en mí. Esas riquezas que son mayores que todas las otras riquezas humanas. La voluntad del Señor es que podamos entender, que podamos darnos cuenta, descubrir que el Señor guía nuestros pasos, que el Señor es el que nos encamina, que no vamos a estar solos, que Él nos va a ayudar. Amén. Fíjese que en la parábola, cuando comienzan las parábolas en el capítulo 13, y el Señor habla de un sembrador, recuerda, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cae en el camino, y así, ¿no? En pedregales, entre espinos y en buena tierra, ¿recuerda? Y ellos quedaron allí, como era una parábola, no era fácil inmediatamente de entender. El Señor le dijo, es que esto es para que ustedes conozcan los misterios del reino de Dios. Van a entrar al reino de Dios. Van a entrar a una administración nueva, a una forma nueva. En Cristo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, deben pasar, son todas hechas nuevas. Pero Señor, ¿y por qué a esta otra gente les hablas por parábola? Porque no es su tiempo aquí concluyó. Dice, ¿no? Para que viendo no vean, oyendo no entiendan, no es para ellos. Pero ustedes le dicen, mire, el hecho de que puedan ver con sus ojos esto y regocijarse, ¿cuántos quisieron eso? Hermanos amados, que no sea como dice nuestro corazón, sea un corazón verdaderamente dispuesto para entender, no como un corazón que parece, dice, de un terreno como la dureza del camino, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando dice la semilla cae junto al camino? Las aves vienen y se comen. Ha ido usted hacia el sur y esos camiones con grano va tirando grano y en la orilla cantidad de distintos granos. ¿Sabe usted por qué las gallinitas dejan esos lugares del campo llenos de bichitos, de cosas tan buenas para ellos? Van al camino porque saben que ahí quedan a la orilla del camino y el vientecito va echando el trigo, el maíz, la cebada y va quedando allí y corre los riesgos. Bueno, dice el Señor, que esas aves que se comen todo así del corazón duro como un camino, es porque no entendemos la palabra, ¿no? El que es sembrado junto al camino, este es el que viene el maligno y roba la semilla y no la entiende, no la va a poder entender. Que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento hoy, ¿no? Para poder darnos cuenta y no suceda que venga un ratito más,
Usted oyó la palabra del reino, pero un ratito más venga una avecilla y le robe lo que el Señor sembró en su corazón. Allí en Mateo, yo quisiera una cosa chiquita dejárselas en Mateo capítulo 13. Cuando termina gran parte de las parábolas en el verso 51 y 52, quisiera dejárselo para los papás, las mamás, para los que estudian en el Señor. Versículo 51, el Señor les dice así, después que les habla de las parábolas, para entender son estas parábolas, ¿no? Cómo se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí, Señor, hemos entendido. ¿Sabe lo que les dijo el Señor? Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, un papá, un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo es esto? Note que dice, todo escriba docto. No está hablando del pacto con Moisés. Está diciendo escriba docto. O sea, si usted está tomando nota, es un escriba. ¿Ya? Tome nota, dice el Señor en otras palabras. Sea docto, sea entendido. ¿No? Pero ahora entendido, docto en el reino de los cielos. Eso es lo que quiere el Señor. Que sea entendido en el reino de los cielos y escriba, el Señor escriba en su mente, en su corazón, todas las palabras que Él tiene para nuestro crecimiento. No lo dejemos así llevar, ¿no? Fíjese, el Señor multiplicó los panes en medio de 5,000 personas y 12 cestas llenas de pan tomaron. Después multiplicó entre 4,000, más o menos 4,000 personas. 7 cestas sacaron. Harto pan. Y el Señor estaba hablando días después y se fijaron que no habían llevado pan. Imagínense un grupo de hombres que van de un lado para otro, toman tecito, no sé cómo lo hacían, agüita, no sé, hermano, estoy chilenizando cosas. Y se les había olvidado traer pan. Se les olvidó traer pan y se empezaron a afanar. Nos trajimos pan y más encima, el Señor que conoce todo le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Lo dijo porque no trajimos pan. Y el Señor, que entendía los corazones y lo estaba escuchando el corazón, lo que decía el corazón, ¿cómo no entendéis? Si se trata de pan, ese no es el problema, yo lo multipliqué. Si se trata de las cosas, es que me va a faltar gas. ¿Cómo no entendéis? Con amor le digo, si eso yo lo voy a cubrir, y esto yo lo voy a cubrir, y esto otro yo lo voy a cubrir. No me estoy refiriendo a eso. ¿Y a qué entonces? Me estoy refiriendo a la doctrina de este mundo, del sistema, la doctrina religiosa que equivoca lo que el Señor quiere para que nuestra mente esté siempre en la luz del Señor, con el entendimiento del Señor. Muchas cosas, dice el Señor, que no las podían entender porque estaban velados sus corazones y vivían, dice, con tristeza. Así dice en un pasaje, dice, estaban tristes, estaban con miedo incluso. Nos va a preguntar otra vez, no entendemos nada. Nos va a preguntar otra vez y no entendemos nada. Y dice que los apóstoles, yo busqué, hermano, hice como un seguimiento de estos 3 años y los 3 años fue creciendo. Eran como frente a un maestro que les conocía los corazones. El Espíritu Santo les conocía todo, y veían que no daban el ancho, como decimos nosotros, que no servían para discípulos, no servían para nada, igual que yo, igual que nosotros. Y estaban mal y cada vez más, dice, aterrorizados. Por eso cuando él habló de su muerte, peor, ya aquí se acabó. Uno por allí le siguió, otro dijo cosas que no debía. Cuando nuestro Señor resucitó, ¿saben una de las primeras cosas que hizo? ¿Tienen algo de comer? Sí, aquí, Señor. Y pensaban que era un espíritu. ¿Tienen esto? Sí. Ustedes debían de entender, le dijo, la necesidad de la resurrección. ¿Cómo? Dice que el Señor entonces
sopló en ellos y les dijo, ¿no?, que su entendimiento, abrió su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les ocurrió así que de repente el Espíritu Santo les llenó su alma y su corazón. Y empezaron a relacionar las cosas y el Espíritu Santo a guiarles, a mostrarles. Pero les costaba tanto entender la voluntad, los designios, los deseos del corazón, o sea, del Señor con respecto a su corazón. Y su corazón se turbaba, tantas veces se turbaba. Ánimo, hermanos. Amén. Amén. Hermana, ánimo en el Señor. Queda camino todavía, queda tiempo. Vamos adelante. Amén. Es la voluntad del Señor. El Señor puede abrirnos el entendimiento. Así es. Cuando Felipe se acercó al carro del eunuco, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique, quien me hable? Allí comienza. El primer entendimiento es, yo no puedo solo. Así. Dios le ha dado a algunos la gracia para hacer entender a otros. Eso dice la Escritura. Lea Nehemías capítulo 8. Se pusieron personas especiales, llenas del Espíritu del Señor, para hacerles entender a los hermanos la palabra del Señor. Lea 1 Corintios capítulo 2, cómo viene el Espíritu del Señor sobre hombres de Dios que le ayudan a hacer entender a los hermanos las cosas que están escritas. El Señor quiere hacerlo. El Señor tiene todas las cosas preparadas. Amén. 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 Gracias. Una última cosa, quisiera entregarle las últimas cositas. Tenemos un poquito de tiempo. El apóstol Pedro dijo que en las cartas del apóstol Pablo habían algunas cosas difíciles de entender. Así dijo el apóstol Pedro. La segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales cosas difíciles los indoctos, que no son doctos en el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos, de eso se trata. Los indoctos e inconstantes, o sea, los que de repente están estudiando y ahora sí, y después nada, y después se entusiasman otra vez, y después nada. Los inconstantes, por lo general, tuercen las cosas del Señor, las cambian, les dan otro sentido. Entonces dice Pedro dice, ya ustedes lo saben de antemano lo que les voy a decir, ¿no? Guardaos de todas estas cosas, que no sean arrastrados por estas cosas, que no caigáis de la verdad del Señor y por el contrario, creced en el conocimiento del Señor. Nos pueden hacer que seamos torcidos también nosotros. Líbrese de un indocto. ¿Cómo? Líbrese. ¿Cómo? Porque un indocto lo va a hacer torcer el camino. No debe estar escudriñando o aprendiendo con un indocto. Pablo dice, no un neófito. No es que tiene tanto amor por las Escrituras. Amor por leer no significa verdaderamente amor a Dios. Por saber más. Hay que librarse de los indoctos. Quisiera entonces que en Primera de Juan quede esto para su corazón y oremos al Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer, son 4 versículos. Mire, la paz del Señor va a sobrepasar el entendimiento común y corriente y Dios quiere que no se afane, hermano. Vamos a redondear un poquito esto. Que no se afane. Dé gracias al Señor. Dé gracias al Señor. Pero debemos extendernos a lo que está delante. Debemos seguir en pos del premio, del supremo llamamiento del Señor. O sea, en este momento no entiendo, doy gracias a Dios, ruego, en mi ruego presento las peticiones, no me afano yo solo, espero, si es necesario, pienso lo justo, lo bueno, lo amable, lo puro. ¿De acuerdo? Y si no, entro en la escuela del Señor y me
en Cristo lo puedo todo y me fortalezco en el Señor y ahí quedo. Pero ahí quede en el Señor. ¿Ya? Pero es toda la vida. No, pues el Señor le va a sacar de allí. Le va a sacar de allí, le va a llevar a la estatura que Él quiere, a la madurez como Él quiere. Debe saber usted algunas cosas que yo se las quiero leer. Aquí son algunas, allí en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ya? El versículo primero, el versículo 15 dice: si sabemos que el Señor nos oye en cualquiera cosa que pidamos, o sea, así dice Filipenses, ¿no? Nuestras peticiones. ¿Ya? Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dos cosas que debemos saber. Primero, levante su manito ahí en su casa. ¿Cuántos saben que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos? ¿Cuántos saben eso? Ya, entonces ya lo sabe. Segundo, ¿qué debe hacer entonces? Saber que tiene la petición que le haya hecho. En tanto, conforme dice un poquito antes, conforme a la voluntad de Dios. Pero debe saber que si está bajo la voluntad de Dios, el Señor le oye. Pero me falta eso un poquito, pastor, no sé cuál es la voluntad del Señor. Ahí vaya, no a un indocto, vaya a uno de los pastores, por la gracia de Dios, y dígale: pastor, mire sobre esto, ¿cómo puedo entender la voluntad del Señor? Y le va a guiar. Pero ahí al tiro tómese y dice: yo ya lo sé que tengo esta petición. ¿Y cuándo? No sé, pero sabe que la tiene. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que crezcamos, que vayamos adelante conforme la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él sabe que nos va a conceder eso porque es de acuerdo a su voluntad. Eso es lo primero. Versículo 18. Otra cosa que debemos saber. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No entramos en esa práctica de ese pecado terrible de ofender al hermano, dañar al hermano, matar al hermano. Nosotros no somos cainitas, no somos hijos de Caín. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, si usted es hermano, como se nos decía al principio, usted no practica ese pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le va a tocar. El maligno no le toca. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Amén. No practiquemos el pecado terrible de dañar a nuestro hermano. No se olvide. ¿Ya? Otro, versículo 19, otra verdad que debemos saber. Sabemos que somos de Dios. Levante la mano si usted sabe que es de Dios. Y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que somos de Dios. Levante la mano otra vez allí en su casa. ¿Sabe que es de Dios? Diga amén. Amén. Verso 20. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos, otra cosa más que tenemos que saber, que el Hijo de Dios ha venido. Diga amén en su casa. Amén. Y nos ha dado entendimiento, esto no lo debe olvidar, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo debemos saber, que el Señor nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Jesucristo el Señor. Amén. Hermano, hermana, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre amado, en todas aquellas cosas que nuestros hermanos no puedan en este momento entender. Y no deben tomarse del entendimiento común que hay en el mundo con respecto a lo que pasa. Tu paz, Señor, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén, Padre. Líbranos de todo afán, líbranos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a tus hijos y tu casa en el nombre del Señor. Amén, amén.